¿Alguna vez te has preguntado cómo usas tu voz? ¿Qué impacto tiene cuando hablas? Si a las personas les gusta escucharte o por el contrario prefieren que termines rápido tu intervención porque no suena tan interesante. Quiero arrancar el primer episodio de Comunicación con Sentido hablando de una de las herramientas más valiosas que tenemos todos y es la voz. La voz es un instrumento musical que cuando se sabe tocar genera conexiones muy profundas porque tu voz es única. No importa que te hayan dicho que se parece a la voz de tu mamá, de tu tía, de tu hermana. Tu voz es auténtica. Nadie más en el mundo la tiene. Y eso responde a un asunto fisiológico: el tamaño de tu laringe, de tu nariz, de tus dientes, la forma de tu rostro hacen que tu voz suene de una manera particular. Entonces, no es igual a ninguna. Pero antes de arrancar con todo lo que tengo preparado para ti hoy, quiero invitarte a que te suscribas a este podcast en YouTube, también está en Spotify, a que lo compartas con las personas que crees que lo necesitan y a que me cuentes en los comentarios todo lo que piensas acerca de esto o si tienes dudas. Comunicación con sentido, si es la primera vez que me ves, es un lugar en donde hablamos de comunicación para conectar con las personas en cualquier entorno laboral o personal que permita que todos tus sentidos hablen a través de ti y puedas ser un comunicador efectivo. Dicho eso, continuemos con el tema. Como mencioné anteriormente, la voz habla mucho de una persona. La voz nos dice cómo está tu estado de ánimo, si de pronto te da pena estar en un lugar o hacer una presentación corporativa. Por eso, hoy te quiero hablar de 5 aspectos que tienes que trabajar para que tu voz sea una voz de impacto. Según las investigaciones, hasta el día de hoy, solamente el 7% de nuestra comunicación corresponde al lenguaje verbal. El 38% corresponde a la voz y el 55% es el lenguaje corporal. Cuando tú conquistas tu voz, el resto viene por añadidura. Por eso la importancia de este episodio. Tal vez tú dices, Katherine, pero a mí no me gusta mi voz, no me gusta cómo sueno. Si no te gusta tu voz, estos 5 aspectos, después de que los trabajes, vas a ver que te va a ayudar mucho y la idea es que te reconcilies con tu voz. De verdad que tu voz es especial y quiero que te lleves ese mensaje después de que terminemos este episodio. El primer aspecto que vas a trabajar es la naturalidad y para ello es importante que encuentres tu voz. A veces sucede que las personas empezamos a copiar la manera de hablar de los demás. Entonces, te puede pasar que tú escuches a un grupo de amigas en donde todas hablan igual, todas hablan agudo, todas hablan así, y tú dices, pero ¿qué pasó si estas personas no son fotocopias? Porque nuestro cerebro va aprendiendo. Entonces, lo primero que vas a hacer es identificar si estás hablando como tú hablas o si estás representando un personaje que puede ser tu mejor amiga. Tu voz tiene un color y debe ser natural. Si empezamos a hablar exagerado, de una manera que no parece ser nuestra, pues no vamos a conectar, al contrario, vamos a espantar. Por ejemplo, si yo llego hablándoles así a este podcast, ustedes salen corriendo, porque esa no es Katherine. Yo les hablo como soy yo de forma natural. Y con esto también va acompañada la actitud. La actitud es fundamental y se nota. De hecho, hay investigaciones, una muy especial de Yale School of Management, en donde identificaron que es mucho más potente la comunicación a través de llamadas que de videollamadas, porque solo hay una concentración en la voz. Y de hecho, en los call centers manejan un concepto que se llama el concepto de la sonrisa, que se refiere a que las personas que nos llaman a ofrecer servicios sonríen porque la voz se escucha diferente y es verdad. Recuerda en este momento a una persona que tú dices tiene unas ideas espectaculares en la oficina, en el trabajo, en la universidad, en mi casa, en mi familia, pero no las comunica bien. La voz parece débil, la voz parece un poco endeble. Identifica eso, es porque no ha trabajado esto que te estoy contando en este episodio. Entonces, naturalidad. El segundo aspecto es que vamos a revisar el tono y el ritmo. El tono puede ser muy grave, así como muy grueso, o puede ser muy agudo, que son las personas que suelen hablar de esta manera. Entonces, uy, perdónenme esta primiparada, es que esto es nuevo para mí, como les dije, y perdónenme si golpeo el micrófono, vamos a hacer el mejor intento para que no pase. Entonces, son estas personas que hablan o muy grave o muy agudo. Hay que revisar ese tono, pero también tenemos que revisar el ritmo. El ritmo es fundamental. Cuando tú hablas despacio, denotas serenidad, tranquilidad.
Cuando hablas rápido, entusiasmo y alegría. Pero ¿qué pasa si yo todo el tiempo hablo con entusiasmo y alegría durante todo el video? Tú te vas a cansar. O si hablo así todo el video, no, y también te vas a cansar. Entonces, para conquistar la voz y ser un buen comunicador en este aspecto, es importante que uses una curva melódica, que estés todo el tiempo alternando dependiendo del enfoque de tu mensaje. Por eso no es lo mismo escuchar un mensaje inspiracional en televisión o en Spotify a escuchar un mensaje de pronto de invitar a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ese ritmo, ese tono nos está dando un mensaje. Aquí la clave es evitar la monotonía. Todo lo que sea plano lo vamos a trabajar. Y no te preocupes, no te preocupes si sientes de pronto que es mucha información. Esto es de práctica, esto es de constancia. Los buenos comunicadores se hacen. Sí, hay personas que nacen con una mayor probabilidad de ser buenos comunicadores, que traen ya el don, pero todos podemos ser buenos comunicadores. Entonces, no te preocupes, que la idea es ir progresando poco a poco. Y dentro de este mismo punto vas a revisar el volumen y la proyección de la voz. Hablar muy alto puede llegar a ser muy molesto para las personas porque el cerebro de la otra persona se va a incomodar, pero si hablamos muy bajo, nuestro mensaje de pronto no es efectivo. Un líder que no habla con un tono de voz adecuado puede pasar por una persona débil o con falta de autoridad. Entonces es importante, no vamos a gritar, pero tampoco vamos a susurrar, ni vamos a hablar como si no tuviéramos la seguridad de lo que estamos comunicando. En tercer lugar, vas a revisar tu postura y tu respiración. Si estás encorvado, si estás retraído, va a ser más difícil que la voz salga con fuerza, con potencia. Incluso nuestro diafragma, que es el que cuando aprendemos a respirar, es el que nos ayuda a potenciar la voz, pues no puede estar limitado. Entonces es importante que tu postura esté bien. La respiración también es fundamental porque a veces los nervios nos juegan una mala pasada. Yo sé que a veces hay situaciones difíciles, hay conversaciones difíciles, hay presentaciones más importantes que otras en el trabajo, pero si no respiramos, si estamos agitados, si estamos así todo el tiempo, pues el mensaje no va a salir bien. Incluso la voz temblorosa o no hacer pausas y quedarte sin aire y luego eso genera a nivel corporal pues otra serie de elementos, pero es importante que tu postura esté bien, además porque eso también proyecta seguridad. Número 4, y ya vamos finalizando, la dicción y la articulación. ¿Qué es dicción? Es poder pronunciar las palabras de manera correcta, es decir, completamente. A veces hay personas que suprimen las sílabas de algunas palabras. No dicen entonces, sino entoes. O hay de pronto algunas combinaciones en las sílabas que resultan más difíciles para unas personas que para otras. Por ejemplo, si te cuesta decir acción y dices acción como una T y una X, hay que empezar a revisar cuáles son esas palabras que de pronto no estás diciendo bien. Pero también la articulación de las ideas. También sucede con frecuencia que hay ideas que no se terminan. Entonces hay personas que están hablando de algo, cortan ahí y siguen con otra cosa y no hay una coherencia, no hay una articulación. Entonces es importante que vocalices, que muevas bien la boca, la lengua, los músculos, la mandíbula. Es importante que hables con claridad. Cuando tú pronuncias bien las palabras, el mensaje no va a ser confuso para las personas. Y número 5, pero no menos importante, hacer pausas. Esto está muy acompañado de lo que te conté de la respiración. Cuando estamos nerviosos y agitados, se nos dificulta hacer pausas. A mí me pasaba esto un montón. Las pausas son fundamentales. Un buen comunicador hace pausas. Pausa, respira tranquilo. Y un tip importante que te quiero dar acá como bonus es cada vez que vayas a decir algo importante, algo que tú creas que es muy relevante y que quieres dejar impreso en la persona que te está escuchando, es hacer una pausa antes y después de lo que vas a decir, de una palabra, de una frase, de un dato. Espero que empieces ya a revisar cuál de estos 5 tips vas a empezar a aplicar. Como te dije hace un momento, no te preocupes, ve a tu ritmo, pero sé constante. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al podcast porque pronto seguiré subiendo más contenido de valor y de esta manera me ayudarás a llegar a más personas. Un abrazo y te veo en el siguiente episodio.
Chao, chao.